Tienes que determinar los deciles de un conjunto de datos simple, sin intervalos, ya sea agrupados o sin agrupar. ¿Y no sabes cómo? No te preocupes, trae lápiz y papel que yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. En este video seguiremos tratando medidas de posición que pertenecen a su vez a las medidas de tendencia central. Fíjate bien que solamente hablaré de los deciles que vienen en un formato simple de datos y además también pueden venir agrupados pero no tienen intervalos. Eso es lo importante, que no tienen intervalos. Para manejar y para describirte los datos que vienen con intervalos te lo dejo en un futuro video. Te dejo la liga en la caja de descripción y pues vamos a ver qué es lo que nos depara. Mientras que los cuartiles dividen un conjunto en 4 partes, los deciles lo hacen en 10 partes iguales. Por lo tanto, habrá un conjunto que tenga 9 marcas o 9 posiciones en total. Estas marcas estarán relacionadas con la letra D. E igual que lo hicimos con los cuartiles, tendremos que etiquetarlas como de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, así hasta llegar al de 9. Asimismo, cada una de las marcas indican un porcentaje determinado y relacionado con cada tramo que va desde el inicio del conjunto hasta la marca determinada, que irán de 10 en 10 hasta la última posición, que será 90, que es 90%, por supuesto, de todo el conjunto de datos. En este tipo de mediciones también deberemos ordenar los datos de menor a mayor. Es importantísimo, ya que si no, los resultados no saldrán correctos. Los deciles, igual que los cuartiles, son marcas que te dan o que te arrojan un valor de una posición determinada. Así que sí consideramos todas y cada una de las posiciones de nuestro conjunto. Además, el decil número 5 es exactamente igual a la del cuartil, a la marca, del cuartil número 2 y por consiguiente a la mediana de un conjunto. Y también te pueden pedir un dato determinado, es decir, un solo decil o una serie de deciles que el profesor decida que son importantes para el problema. Vamos a pasar entonces a las características de los percentiles. Quiero que observes la franja naranja que te estoy presentando en pantalla. Esta representa todo un conjunto, es decir, un conjunto al 100%. Cuando nosotros lo subdividimos para formar los deciles, va a tener un aspecto como el siguiente. Ahí está. Cada uno de estos tramos son exactamente iguales. Y como tú puedes contar, son 10 tramos. Pero para formar estos 10 tramos, te comenté que teníamos que garantizar que había 9 marcas. Estas marcas se llaman deciles, son los famosos deciles. Ahora bien, cada uno de los deciles está vinculado con un porcentaje específico que es el tramo exacto del inicio de mi gráfica a donde marca mi decil del mismo conjunto, ¿no? Entonces, mi primer decil hace referencia al 10% que va a abarcar del inicio a este punto. Si yo quiero observar el tramo del 80% que marca del inicio de mi conjunto a la marca del decil, va a hacer referencia entonces al decil número 8. Cuando nosotros resolvemos problemas de este tipo, que son de deciles, normalmente te preguntan el valor al que está señalando el decil. Aquí siempre va a haber valores, aquí van a haber números y tienen que estar ordenados de menor a mayor. Obviamente son de n elementos. Acuérdate que la n simboliza la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos determinar cualquiera de estos deciles, podemos determinarlo con 2 fórmulas diferentes. De hecho, acuérdate que siempre son 3, porque cuando tenemos datos agrupados con intervalos se tiene que trabajar de una forma diferente. Pero lo importante es que sepas que de entrada, si son datos simples o son datos que son agrupados pero no tienen intervalos, se pueden trabajar con cualquiera de estas 2 fórmulas. ¿Qué es esto de n par o n impar? Te explicaba en el video de los cuartiles que sería importante que lo vieras para que te vincularas más con ese tipo de temáticas. Cuando decimos que tenemos una fórmula que hace referencia a las n par, es porque la cantidad de elementos que tengo en mi conjunto es par.
Por ejemplo, si mi conjunto mide 20 elementos, el 20 es un número par. Tendría que determinar mi decil con esta fórmula, porque son 20 elementos y el 20 es un número par. Pero ¿qué pasaría si mi número de elementos fuera 21? Ah, pues en ese caso tendría que resolverlo con esta otra. Acuérdate que la k y la n son mis únicas dos variables que están presentes en mis fórmulas. Y para esto tienes que saber que la k hace referencia al número del decil deseado. Es decir, si yo quiero determinar mi decil número 3, entonces aquí, en esta k y en esta k, va a ser sustituido por el 3. El n, como te comenté al principio de esta lámina, hace referencia a la cantidad de elementos totales de mi conjunto. Entonces, no importa qué decil quiera determinar, la k siempre va a estar cambiando, pero esta n jamás va a cambiar, puesto que siempre forman el mismo, o son parte del mismo conjunto. Para cuando calculas con las impares, que mi conjunto es de n elementos impares, pues bueno, es exactamente lo mismo, lo único que tendremos que agregar es el +1 a mi fórmula. Todo esto, te recuerdo nuevamente, me arroja lo que es el valor de una posición. Si yo determino, por ejemplo, que fuera el decil número 3, me va a arrojar esta posición y lo que tengo que especificar como respuesta es el valor al que esté apuntado o en su defecto el porcentaje que me estén pidiendo. Con esto ya nada más me falta decirte que el decil número 5 es la mediana para mi conjunto de datos. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Para el primer ejemplo, vamos a ocupar una lista simple de datos, que son poquitos datos, para calcular los deciles con fórmulas. Ya en otros ejemplos te explicaré cómo calcular los percentiles, pero ahorita vamos a enfocarnos en los deciles para este ejemplo. Pues como es costumbre, te pongo un conjunto de datos. Acuérdate que todos esos ejemplos son genéricos, es decir, la redacción de tu problema, como sea, se va a resolver de esta manera. Solamente tienes que, obviamente, verificar o analizar cuáles son los elementos de tu conjunto. Si estamos hablando, por ejemplo, de personas, si se les está encuestando por sus edades, o se está hablando de objetos, si se está encuestando por sus tamaños o por sus texturas, o de comida por sus sabores, ¿me explico? O de las personas por el gusto de un platillo. Es decir, si les gusta o no les gusta y qué tanto les gusta, o cuál es el platillo favorito, ¿me explico? Es decir, todos esos valores para un problema de aplicación los vamos a ver en diferentes videos que haré con posterioridad. Pero aquí lo importante es que veas cómo, una vez que ya tienes localizados y enfocados tus datos, cómo los vas a trabajar. Ese es el objetivo de este video y el anterior de los cuartiles, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos un conjunto ya específico con ciertos valores, pero yo observo que cada uno de estos ocupa una posición determinada. No hay una posición para dos elementos, ¿verdad? Sino que cada elemento de mi conjunto, cada número, tiene una posición específica. Pero estas posiciones me hacen una referencia a un orden también específico, por lo tanto yo también tendré que ordenar mis valores que tengo en mi conjunto, mis datos. Aquí tengo un 3, 5, 9, aparentemente están ordenados, pero luego hay un 1. Y este 1 ya me desconcierta todo mi conjunto, todos mis elementos. Hay que ordenarlos, así que yo te los ordeno. Ahora bien, ya que están ordenados, mi siguiente paso sería determinar la cantidad de elementos que tengo que formará mi n. Vamos a anotarlo por acá. El 15 que es la última posición, ¿verdad? Son 15 elementos, es un número impar. Y este dato me va a garantizar saber con qué fórmula voy a trabajar. Así que de antemano yo te digo que va a ser esta. Yo quiero calcular entonces mi decil, por ejemplo, el decil número 1. Vamos a especificarlo. Y garantizamos entonces que nuestro conocimiento, de acuerdo a la teoría que ya te di, este 1 va a representar mi k para mi problema, para mi fórmula, ¿verdad? Así que este 1 va a ser sustituido aquí, en estas posiciones donde están las k's. Ahora bien, la n es la que ya calculamos de la cantidad de elementos que tiene mi conjunto. Así que hay que sustituir las cosas correctamente para después hacer las aplicaciones de las operaciones que me están indicando. Hacemos la sustitución indicada. Y operamos y decimos 15
más 1 es igual a 16. Por 1 es igual a 16 y 16 entre 10 es igual a 1.6. Ese me marca una posición. La vamos a tener que buscar acá en nuestro conjunto de datos. Si tú te das cuenta, nada más tengo posición 1, 2, 3, ¿verdad? Que van de unidad en unidad. Entonces, es muy sencillo porque solamente tengo que ubicar mi cursor o ubicar alguna señal, alguna muesca que me permita determinar por dónde va a estar mi decil y luego calcularlo. Yo voy a colocar esta barrita que tengo aquí. Y porque aquí estoy especificando que el 1.6 es después del 1, antes del 2. Aquí va a estar mi resultado. Especifico el decil que yo quiero o que estoy calculando. Y observo los elementos que están entre la posición que yo estoy marcando. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 3. Estos dos elementos, el 1 y el 3, se van a promediar para poder determinar mi decil. Así que yo hago el promedio, ¿no? 1 más 3 es igual a 4. 4 entre 2 es igual a 2. Y esa es mi respuesta. Vamos a calcular el decil número 5. Me gusta el 5 porque el 5, acuérdate que es justamente la mitad. La mediana de mi conjunto. Es equivalente, ¿va? Y también es equivalente al cuartil 2, ya lo vimos en las características. Así que vamos a calcular el decil número 5. Estos datos no cambian, seguirán siendo 15 elementos. ¿Por qué 15? Porque yo no lo estoy acortando en ningún momento. No estoy poniendo esta barra y a partir de aquí hago mi cálculo. No, esto no cambia. Son 15 elementos en un principio y serán 15 elementos al final de todos mis cálculos. Ahora, el decil sí cambia, así que donde yo había puesto antes el 1 para calcular el decil número 1, voy a poner el 5. Hago la sustitución específica y hago las operaciones indicadas. 15 más 1 es igual a 16. 16 por 5 es igual a 80. 80 entre 10 es igual a 8. Esa va a ser mi posición a buscar. Así que yo voy a venirme para acá en mi conjunto y busco la posición número 8. Aquí está. Así que el resultado de mi decil va a ser igual a 13. Ahora, vamos a calcular el último decil. Aquí te pongo una animación para recordarte que el decil número 5 es igual a la mediana, ¿verdad? Bueno, vamos a calcular el siguiente decil. ¿Qué te parece si calculamos el 9? Vamos a calcular el decil número 9. Lo mismo que hicimos con los anteriores, hacemos las sustituciones indicadas y las operaciones también, ¿verdad? 15 más 1 es igual a 16. 16 por 9 es igual a 144. Y 144 entre 10 es igual a 14.4. Esa posición la busco acá, pero si te das cuenta solamente tengo 14, 15. Así que yo sé que mi respuesta va a estar en esta posición. Le ponemos una barrita para asegurarnos que ahí está visualizada nuestro decil número 9, y ahora hacemos el promedio de estos dos. Pero como los dos números son iguales, no hace falta hacer el promedio. Te explicaba en el video de los cuartiles que si tengo el mismo número y tengo que hacer el promedio de ese número, no tiene caso hacer promedios porque nos va a dar exactamente la misma cantidad. Así que mi resultado es 23. Con esto ya solamente me falta especificarte los porcentajes que están asociados con cada uno de estos deciles. Ahí está el 10%, el 50%, el 90%. Y por último, especifico y garantizo las respuestas correctas a cada uno de mis deciles. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Muy bien, llegamos al siguiente ejemplo, que vamos a enfocarnos en la lista simple de datos que tenemos anteriormente, solamente que le quité una barra. ¿Se dan cuenta? Quité una columna. Entonces, le vamos a hacer a través de fórmulas, así que no importa si son pocos o son muchos los valores que vamos a calcular. En mi ejemplo son 14, pero pudiéramos, como va a ser con fórmula, pudiéramos hacer de un conjunto muy, muy, muy grande de datos. Muy bien, te lo describo por pasos entonces, porque ya pasamos por este proceso más o menos. Y dice así. Primero observamos el conjunto de datos. Si no están ordenados los datos, entonces el primer paso va a ser ordenarlos. Ahí está. Los estoy ordenando en este momento. Ahora sí me aparecen en orden de menor a mayor. Y está numerado por posiciones, ¿verdad? Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer entonces, como paso número 2, es asignarle la cantidad de elementos que tiene mi conjunto a mi letra n, que es la que me dice cuántos elementos hay en mi conjunto. Ahí está. Y este nos da pie para determinar qué fórmula vamos a emplear para poder calcular nuestros deciles. Ahora, yo quisiera aquí hacer un hincapié. Cuando vamos a calcular
los deciles o los cuartiles o los percentiles de un número par, siempre tengo que utilizar esta fórmula que me va a dar una posición específica, pero tengo que determinar la posición siguiente. Y sobre los dos valores que me apunten esas dos posiciones, tengo que hacer un promedio. Por lo tanto, esto va a pasar solamente con los pares, ¿eh? Si fuera aquí un 15, un 17, un 27, lo que sea, pero que sea un número impar, entonces tendríamos que calcular solamente con este elemento, pero bueno, más 1, ¿no? Pero como este es par, tenemos que calcularlo con esta fórmula y aparte tenemos que determinar y jugar con el siguiente valor de las posiciones. Ok, vamos a hacer un ejemplito para que te quede más claro. Vamos a calcular el decil número 1, S1, acuérdate que viene en amarillito, se sustituye por la K y la N se sustituye por el 14, ¿no? Que es la cantidad de mi conjunto de datos. Hacemos las sustituciones correspondientes y me dice entonces que tengo que hacer las operaciones indicadas, que es una simple multiplicación en la parte del numerador y después ese resultado lo dividimos entre 10. Entonces, 1 por 14, 14, ¿verdad? Y lo dividimos entre 10, me va a dar 1.4, lo escribo y calculamos la siguiente posición, que sería, si el 1.4 se encuentra por aquí, la siguiente posición se va a encontrar aquí, pero vamos a especificarlo en esta parte para que no te pierdas. Ahí está, y la siguiente posición, que será un 2. Fíjate que para hacer esto, yo aquí estoy calculando una posición específica. Para indicar que voy a calcular la posición siguiente, tengo que agregarle un 1 al subíndice. Fíjate bien cómo no le pongo un más 1 aquí. Le pongo un 1, un más 1 al subíndice. Y eso me indica que tengo que hacer la siguiente posición. Bueno, esa es la posición. Necesito indicarlo aquí con una barra para que no te me vayas a confundir. Y después de esto ponemos el indicador del decil que estamos calculando, que en este caso es el 1. Ahora bien, tenemos estas dos posiciones y estos dos valores que conllevan estas posiciones relacionados con estas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es sumarlos entre sí, hacer un promedio, los sumamos, los dividimos entre la cantidad de elementos, que es un 2, y ese va a ser el resultado de mi decil que voy a tener que especificar posteriormente por acá, ¿no? Ok, vamos a hacerlo. 1 más 3 es igual a 4. 4 entre 2 es igual a 2. Así que por acá te voy a poner la respuesta. Y nos vamos entonces con el siguiente ejemplo. Me gustaría calcular el decil número 5. Es importantísimo porque el decil número 5 me hace la referencia a mi mediana del conjunto. Así que si yo estoy en estos menesteres de la estadística, probablemente me definan en un problema que calcule la mediana de mi problema, de mi conjunto de datos que me dan un problema, y yo puedo hacer simplemente pues el cálculo del decil número 5. Así que está muy, muy sencillo. Vamos a calcularlo entonces, el decil número 5. Hacemos las sustituciones correspondientes. Claro, ahora como es el decil 5, la K va a cambiar por 5, ¿verdad? Pero la N no cambia porque la N es la cantidad de elementos totales que tengo en mi conjunto y no estoy quitando elementos. Esto se reinicia y tenemos 14 elementos de vuelta, así que hay que ponerlo aquí. Hacemos las operaciones indicadas. El 5 por el 14 me da a 70, 70 entre 10 me da a pues 7, ¿no? Y la siguiente que sería el 8. Ya sabes, perfectamente bien, tenemos esta, calculamos la siguiente. Aquí voy a poner mi marca. Vamos a escribirla y ponemos la etiqueta del decil que estamos determinando en este momento, que estamos investigando. 22 entre 2 es igual a 11. Entonces, lo escribo por aquí y calculo la siguiente posición. Que acuérdate que siempre te pongo 3 ejemplitos para que así tengas la oportunidad de en un mismo problema hacerlo 3 veces y que tu conocimiento sea lo más claro posible. Entonces, una vez que determinamos el decil número 5, sabemos perfectamente bien que hace referencia a lo que te decía, ¿no? La mediana de mi conjunto. ¿Qué te parece si ahora determinamos el decil número 9? Para ver cómo nos va. Hacemos la sustitución, el 9 en la K, el 14 en la N, y hacemos las operaciones correspondientes de 9 y 14. Esto me da un total de 126. Entre 10 es igual a 12.6. Si nos vamos a la siguiente posición, estamos por acá ubicados, ¿no? Por aquí más o menos.
La siguiente posición sería 13, así que hay que especificarlo aquí para que todo quede súper claro. Y una vez determinado, pues ponemos nuestra muesca. Ahí está la marca que tenemos que investigar y la etiqueta del decil que estamos detectando. Ahora sí tenemos los elementos 20 y 23, los sumamos entre sí, te da igual a 43, y 43 entre 2 es igual a 21.5. Ahí está, lo escribimos. Y después solamente me falta especificarte a qué porcentajes hace referencia cada uno de estos datos y después lo especificamos como un conjunto formal. Este será de 10, de 50, de 90 y aquí te pongo todos los resultados ya vaciados para que los puedas expresar en tu programa dependiendo de lo que te haya tocado hacer. Quiero decirte que esto es un formato genérico para que tú puedas visualizarlo cuando ya tengas los elementos detectados del problema que te dan en clase. Es decir, los problemas siempre empiezan con analizar variables de cualquier tipo de las variables que hemos hablado en estadística, que hace referencia a personas, hace referencia a comida, hace referencia a objetos. Entonces, ya una vez que has identificado tu conjunto de datos, entonces ya esto se vacía en este formato que te estoy indicando. ¿De acuerdo? Ya posteriormente haremos videos que tengan que ver pues con aplicaciones específicas de problemas para que captes los datos desde un inicio. Pero ahorita me interesa darte un formato general para que sepas qué hacer en un futuro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva a ver qué nos trae. En este ejercicio número 3 vamos a calcular deciles de una tabla de frecuencias donde se muestra una cantidad de datos agrupados, pero quiero que observes y notes, subráyalo o englóbalo o táchalo como tú quieras, resaltarlo que son sin intervalos. Esto es importantísimo porque cuando calculas datos agrupados con intervalos se calcula de una forma algo diferente. Entonces vamos a ubicarnos en la tabla de frecuencias que te presento en pantalla y empezamos a calcular el primer dato que necesitamos. ¿Qué es lo primero que ocupamos? Nuestro número total de datos, es decir, la cantidad de elementos que tiene nuestro conjunto. Este se saca justamente de la columna que te estoy señalando, que es la columna de frecuencias absolutas. Son las incidencias de las personas o los productos que se evaluaron en una encuesta. Ahora, vamos a calcular la n y para hacerlo necesitamos sumar todos y cada uno de los valores que están presentados o que están expresados en esta columna. Así que 10 más 7, 17 más 2, 19 más 15, 34 más 20, 54. Por lo tanto, mi n va a ser igual a 54. Lo vamos a expresar por acá arriba para aprovechar los espacios. Ok, mi n es igual a 54, entonces solamente falta, como es un número par, determinar qué fórmula voy a emplear para poder calcular cada uno de los deciles que yo quiero. En este ejercicio, como en los demás, trato de ejemplificarte siempre con 3 casos diferentes. Vamos a empezar entonces con el decil número 1. Utilizamos esta fórmula que es para los pares y simplemente sustituimos el 1, como es costumbre, en la K y el 54 en la N, ¿no? Lo indicamos aquí y hacemos las operaciones que se nos presentan. 54 por 1 es igual a 54, 54 entre 10 es igual a 5.4. Lo expresamos y este valor es mi posición. Esa posición la tengo que buscar o tratar de localizar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Este valor, si tú te puedes dar cuenta, está mucho más pequeño que el primero que se muestra en esta columna, que es la columna donde tengo que localizarlo. Lo que me queda hacer entonces es, cuando tenga yo este tipo de casos, irme con la posición siguiente, es decir, con el valor más próximo, pero siguiente, ¿verdad? En este caso, pues el 10, porque el 10 es mayor que el 5.4. Ya no me voy a ir con ninguno de estos, simplemente voy a tomar este valor. Lo voy a enmarcar con una estrella y yo sé que de aquí voy a sacar mi respuesta. La respuesta va a ser que este valor me dice a mí en qué renglón me tengo que posicionar para poder sacar de la columna de las X el resultado final. Yo determino que si esta es la posición que yo tengo que ubicar, entonces este es mi resultado, lo enmarco y lo especifico como respuesta. Vamos a calcular un siguiente ejemplo, por ejemplo, para el decil número 5, que es mi mediana.
Es importantísimo porque yo puedo determinar otros aspectos a través de este tipo de cálculos. Utilizo la misma fórmula, hago el mismo tipo de sustitución, lo único que cambia obviamente es el valor de mi K. Aquí está especificado, 54 por 5 es igual a 270. 270 entre 10 es igual a 27.0. Como es un 27.0, pues yo simplemente concluyo con que es 27. Como el 27 es mi resultado que tengo que buscar, es la siguiente posición a encontrar, pues yo la busco en las frecuencias absolutas acumuladas, que son estas, y digo 17 todavía es pequeño, 19 todavía es pequeño, 34 se pasa, así que ese es el valor que tengo que encuadrar o que tengo que enmarcar con mi estrellita, y yo sé que de aquí voy a sacar el decil número 5, así que me vengo a la columna de las X y determino con que esta es mi respuesta, la enmarco y la especifico. Vamos a pasar entonces al decil siguiente, que sería el 9. Utilizamos la misma fórmula, hacemos el mismo tipo de sustitución, solamente va a cambiar el 9, ¿verdad? Ya no va a ser 1 ni 5, sino va a ser 9. Hacemos las operaciones indicadas. Dice 54 por 9 es igual a 486 entre 10. Esto me da un total de 48.6. Es la siguiente posición a encontrar. Pues si esta fuera el 34, la última que localizamos, la siguiente sería la correcta, ¿no? Porque el 34 es pequeño comparado con este valor. Ahora el siguiente sería el 54. Lo enmarcamos con una estrellita y de aquí saco mi resultado. Nos vamos a la columna de los datos especificados para este renglón. Notamos que es el número 45, lo enmarcamos y lo especificamos. Ya solamente me falta expresártelo como respuesta formal. Y determinamos entonces los resultados para cada uno de los deciles con sus correspondientes porcentajes. Para el D1 el 10% sería el 17, para el D5 el 50% es el 40 y para el D9 el 90% es el 45. Con eso concluimos este ejercicio y nos vamos entonces al siguiente ejemplo. De acuerdo, llegamos a las actividades que corresponden a la teoría de este videíto. Aquí te presento una serie de datos que están desorganizados, es un conjunto de datos de n elementos, tú lo tendrás que determinar, y en el primer ejercicio te pido que determines los deciles 7 y 4 de este mismo conjunto de datos y que me menciones los porcentajes que están relacionados con cada uno de ellos. En el ejercicio número 2 te presento la incógnita de cuál es la posición que está relacionada con el porcentaje número 80. Y en el ejercicio número 3, ¿cuál será la mediana a través de este método? Entonces, te lo dejo para que tú lo examines, tú lo analices y lo comprendas. Esto complementa tu conocimiento total sobre elementos que pueden estar o no agrupados y que no tienen intervalos. Para los elementos que tienen intervalos, te lo pongo en un siguiente video. Te dejo en la descripción el link que corresponde a ese mismo para que tengas más amplio tu conocimiento. Pero por lo pronto estamos hablando en este video de elementos que no tienen intervalos. Con esto me despido. Que tengas un excelente día. Gracias. Ya por último te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa y te invito a que te suscribas por favor a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.